Nosotros estamos en Semana Santa y en Semana Santa le tengo un plan. ¿Usted va a salir, Sebastián? Sí. Ah, ¿va a salir? Sí. ¿Cuándo se va? ¿Mañana? Mañana en la noche. Ah, bueno, porque le tenía un planzazo. A ver, bueno, ¿cuál? claro que usted no tiene hijos. No. Estuve el fin de semana en la escuela Metro, en el Museo de los Niños. Sí. Y usted puede ir ahí una jornada pedagógica cortita, no se demora mucho, se demora 15, 20 minutos, en donde le enseñan cómo va a ser el metro de Bogotá, el tema de la cultura metro, cuánta gente va a movilizar el Las metro. reglas, todo Sí. el Pues yo funcionamiento. llevé a mi hija porque me pareció un plan didáctico. Si se van a quedar en Bogotá y tienen niños chiquitos, pueden ir allá a llevarlos al Museo de los Niños, que es una maravilla. Está ubicado esa escuela metro, el vagón donde estaba el avión de Avianca. ¿Se acuerdan? Ajá. Que siempre estuvo el avión de Avianca, pues ahora está el metro. Wow. Y Y ahí- eso es gratis. Claro, totalmente gratis. no hay que Allá pagar yo nada, llevé uno va. ¿Se acuerda que yo les dije que mi hija estaba obsesionada con el metro? Claro, y que le dijeron que no podía entrar al Exacto. patio taller. Entonces la llevé a la escuela metro y es una machera, ¿sabe? Yo sí creo que vale la pena ir. Iremos. Para que vayan, si se van a quedar en Bogotá en Semana Santa. Ahorita les pregunto por los planes, pero es que tengo entendido que el alcalde Carlos Fernando Galán Lina montó a través de redes sociales ya un video del primer vagón del metro o el primer tren del metro que va a llegar a Bogotá. Sorprendió a través de redes sociales y dijo: primer tren de la línea 1 del metro de Bogotá en pruebas de rodaje en China. Mire, ahí tenemos las imágenes para quienes están conectados a través de YouTube y Ditu. Y dice: spoiler, no es de cartón. Mire, y le voy a decir cosas que aprendí. No lo va a manejar nadie. Esto va a ser totalmente automático. Sí. Y creo que cada tren o cada coso tiene 6 vagones y tenemos 30 que van a operar en la primera línea. Eso fue creo que lo que aprendí. Alcalde Carlos Fernando Galán, bienvenido. ¿Estoy en lo correcto? ¿Me aprendí la lección o no me aprendí la lección? ¿Cierto que son 6 vagones por tren que vamos a Así tener es. y son 30 trenes? Así es, Camila, un saludo muy especial. Buenas tardes a todo el equipo de Blue Radio que lo acompañan. Efectivamente, se aprendió bien la lección. Van a ser 30 trenes. Sí. Cada uno tendrá 6 vagones, una capacidad pues de 300 personas cada uno de los vagones. O sea, la capacidad va a ser de 1.800 personas cada tren. Ya salió de fábrica el primer tren y precisamente esta semana inició las pruebas de rodaje que van a tomar varias semanas. Y gradualmente irán saliendo de la fábrica los demás trenes. Este primer tren que publicamos ayer, que ya empezó pruebas de rodaje, debe llegar a Bogotá en septiembre de este año. Y cuando llegue en septiembre, digamos, termina su proceso de pruebas más o menos en el mes de julio, que ahí arranca para Bogotá, llega a Cartagena y luego lo traemos de Cartagena a Bogotá. Y se iniciará la instalación ya del tren y ya las pruebas locales aquí en el patio taller, donde ya hemos avanzado de manera significativa en la instalación, por ejemplo, de rieles. Ya tenemos, pues vamos a llegar pronto al kilómetro de rieles instalados en el patio taller, y ahí es donde los trenes irán llegando gradualmente para ir iniciando sus pruebas y poder avanzar. El proyecto va muy bien a 31 de marzo, efectivamente íbamos en 51.82% de avance. Ya tenemos pues más o menos 415 apoyos de los 745 que va a tener el proyecto. Ya tenemos una viga lanzadora que va a estar en operación. ¿Qué es una viga lanzadora? Es como la grúa que va armando el viaducto. Tenemos las columnas con los capiteles que están ya instalándose en la Caracas. No sé si ustedes lo han visto, ahí en la Caracas hay de la 26 a la 32, por ejemplo, ya hay un grupo de cerca de 20 columnas con capitel. Y ahí vamos a empezar a instalar viaducto en un mes más o menos. O sea, vamos a empezar a ver viaducto ya no solamente alrededor del Parque Gibraltar entre Kennedy y Bosa, o eventualmente, por ejemplo, en la 1 de Mayo alrededor del Hospital de Kennedy, o en la calle Octava Sur, o en la conexión de la estación Sena en la NQS, sino también en la Caracas en cuestión de un mes. El proyecto sigue bien, va bien, y pues estamos demostrando que se pueden hacer obras, se puede construir sobre lo construido y se puede solucionar los problemas de la ciudad, pero obviamente siempre que trabajemos precisamente reconociendo lo que viene del pasado y sacándolo adelante. Pero mire, alcalde, yo, pues, me está preguntando una oyente que si llevé a mi hija, yo que si le lagarteé al gerente del metro y que si llevé a mi hija que me dejara conocer la obra. No, señora, me está escribiendo doña Amparo. Amparo, no, los menores de edad no pueden entrar, pero usted puede llevar a sus sobrinos y a sus hijos al Museo de los Niños. Allá podemos ir todos completamente gratis a ver esto. Y el fin de semana, alcalde, es que vi de las lecciones que me aprendí, es que el trayecto de Bosa a la calle 72
que hoy en día normalmente una persona se demora 1 hora y media, si se va en bus o Transmilenio o en vehículo, 1 hora y media más o menos, ese trayecto va a pasar a durar creo que 26 o 28 minutos más o menos. O sea, estamos hablando de 1 hora y pico que se va a ahorrar la gente que vive desde Bosa hasta la calle 72. Pero a mí me pareció leerle o escucharle al presidente Gustavo Petro y al gobierno que eso no iba a ser así, que ellos tenían estudios que realmente la disminución del tiempo no era tal. A ver, son varias cosas. Uno, efectivamente ese es el dato confirmado por los estudios, y es que una persona que tome el metro en la estación 1, que queda ahí en Gibraltar, y que vaya a la 72 con Caracas, va a reducir su tiempo de desplazamiento de 1 hora y media a 27, 28 minutos. Y eso en cada trayecto. Entonces, si uno suma los dos trayectos, ida y regreso, son 2 horas al día que se está ahorrando esa persona y que puede dedicarlos o a trabajar o a estar con su familia o a lo que considere. Entonces, el proyecto evidentemente, y todos los estudios, incluidos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que encargó la ANI en este gobierno nacional, confirma que el proyecto sí va a reducir los tiempos de desplazamiento en Bogotá. Eso está, digamos, claro en todos los estudios. Hay una discusión que tiene el presidente sobre cuánto comparado con el proyecto del metro subterráneo, y esa discusión está ahí sobre la mesa, pero que el proyecto subterráneo no es claro con cuál lo comparan. Debo decirlo, porque el proyecto del metro subterráneo, ustedes recuerdan que tuvo estudios que no fueron, digamos, de detalle, sino que fueron de ingeniería básica. Esos estudios eran por la 11 y la 13, pero el presidente habla de un proyecto por la Caracas. Ese proyecto subterráneo por la Caracas no tiene estudios, nunca se hicieron estudios sobre ese proyecto. Entonces es realmente comparar algo que no se puede comparar, porque este proyecto no solamente tiene estudios ya de detalle, fase 3, sino que está en 51% como proyecto, y el viaducto sumado, digamos, el contrato de concesión que tiene el grupo de Metro Línea 1 está por encima del 43% de avance. Entonces, no se debe comparar una cosa con la otra, porque lo otro era una idea, un proyecto que no avanzó para financiación, que no avanzó en la estructuración, que no consiguió pues llegar obviamente a la contratación. Entonces no es comparable para mí. Lo que tenemos sí va a reducir los tiempos de desplazamiento de manera significativa y está avanzando muy bien. La meta, sí, Camila, es que la gente vea en mayo del 2026, o sea, el año entrante, en un año y un mes largo, vea trenes rodando de la estación del Patio Taller a la estación 4. Eso es en la 1 de mayo, cerca de Compensar de Kennedy. En pruebas, la gente va a ver trenes rodando, porque esa es la meta que tenemos, tener ya 5.7 kilómetros de viaducto listos en operación de prueba en 13 meses, y vamos a cumplir esa meta. Alcalde, en lo que se convirtió el tema de los colados en Bogotá es una vergüenza para toda la ciudad. No sé qué porcentaje de los usuarios finales son colados, no sé qué... Para el Transmilenio. Sí, para el Transmilenio, claro. Pero la pregunta va para el metro, sí. ¿Eso le preocupa a usted que se traslade esa cultura pues de los colados para el metro? Y tecnológicamente, ¿qué se está contemplando para eso? Pues bueno, varias cosas. Hablo con Sebastián, ¿cierto? Sí, señor. Varias cosas. Uno, efectivamente el problema de colados en el sistema de transporte de Bogotá es un problema crítico. Nosotros recibimos ese nivel cercano al 15% según estudios de Transmilenio en el sistema troncal de personas que no pagan y se suben. Eso ha bajado en este último año y los cálculos de Transmilenio apuntan a 13%, sigue siendo muy alto y tenemos que bajarlo, porque también el reto es que hay gente que se queja del servicio de Transmilenio. Eso afecta mucho el servicio, que el 13% o el 14% de las personas que lo usan no paguen. Eso afecta las frecuencias, las rutas, las condiciones de la infraestructura, todo se ve afectado por cuenta de eso. Entonces, tenemos que seguir avanzando. No ha sido suficiente lo que se ha avanzado. Ahora, debo decir que hace más o menos 2 años el nivel estaba por encima del 25% de colados en el sistema troncal. Entonces, ha bajado, pero tiene que seguir bajando, porque todavía 13% es una barbaridad. Pues calculemos que el sistema troncal lo usan al día más de 2.100.000, 2.200.000 personas. Estamos hablando de que más de 200.000 personas al día se están colando en el sistema. Eso es una barbaridad. Eso es muchísima gente y tenemos que reducir eso. Ahora, somos conscientes del reto que significa esto para el metro, y por eso con la empresa Metro hemos venido trabajando. Tenemos un trabajo conjunto con el Metro de Medellín y con otros actores también. Hemos venido trabajando ya con los colegios del distrito y vamos a amplificar todo ese esfuerzo de conciencia para crear una cultura, digámoslo así, de protección del sistema de transporte público. Ustedes saben que, por ejemplo, el cable de Ciudad Bolívar, la gente lo cuida mucho.
muchísimo más que el resto del sistema. Nosotros queremos, a partir de esa experiencia, a partir de experiencias como la que ha tenido Medellín, trabajar en un proceso que no es fácil, porque no es un programa normal, no es construir algo, sino es cambiar un comportamiento, pero estamos avanzando en eso y somos conscientes de que tenemos que lograr que cuando llegue en operación ya el Metro de Bogotá, la gente sea consciente de la necesidad de cuidar el sistema, de protegerlo, de pagar por su uso y de esa forma garantizar que preste un buen servicio para los habitantes de Bogotá. Mire, alcalde, agradeciéndole su tiempo, a mí hay algo que me ha parecido de usted y yo creo que a mucha gente, y es que usted se ha mostrado muy conciliador en el debate político, incluso invitó al presidente Gustavo Petro a que trabajaran juntos en la segunda y la tercera línea del metro. Por eso, cuando Lina decía que usted ponía el trino de que este sí no es de cartón, ¿no le parece? Sí, que este sí no es de cartón. ¿No le parece que es entrar en esa línea provocadora del debate político aquí invitado el presidente Gustavo Petro? Porque el que mostró el de cartón, entiendo, fue el presidente Gustavo Petro cuando estaba de alcalde. Pues Camila, es una licencia porque nos llevan diciendo que Bogotá no va a tener metro, aun cuando yo soy consciente y entiendo el escepticismo de la gente por el metro, por cuenta de que llevamos 80 años esperando el metro y es completamente comprensible. Pero cuando ya lo tenemos, está en construcción, está en obra, la gente está viendo la obra y en parte la está sufriendo porque la obra nos afecta obviamente el desarrollo de las actividades normales de la ciudad. Cuando ya tenemos un tren que está listo y salió de la fábrica y está en pruebas, pues sí hay que mandarle un poquito de mensaje a los escépticos de decirles esto no es un proyecto, esto no es una idea, esto es una idea que teníamos en mente y que tenemos en el papel, no, esto es algo concreto, es de verdad. Entonces creo que eso sirve para que la gente sea consciente que estamos entrando en una fase muy distinta sobre el proyecto Metro para Bogotá. La discusión sobre si Bogotá va a tener metro o no ya se superó. La discusión es ahorita garantizar que la obra, los problemas que tenga, porque va a tener seguramente como todas las grandes obras de infraestructura, se resuelvan rápido. Que construyamos esa cultura de protección del sistema de transporte, que garanticemos obviamente que avancemos en la construcción de líneas adicionales como la línea 2 y la línea 3. Esa es la discusión en Bogotá y no quedarnos en comparar un proyecto que, como les decía hace un rato, no avanzó realmente, se quedó en una idea, versus un proyecto que ya tiene trenes listos, como el que mostramos ayer, y obras en ejecución como las que ve la gente todos los días en la ciudad. Trenes made in China, en medio de la guerra comercial que estamos viviendo. Ganó el rojo, ¿no? Y ganó Finalmente el rojo, fueron sí, rojos. qué dicha. Alcalde Carlos Fernández, yo sí estoy muy emocionada porque mi hija anda muy emocionada y acá se los he contado desde hace rato. Alcalde Carlos Fernando Galán, mil gracias por estar con Camila, nosotros. Espéreme un segundo. ¿Qué es le que hago? usted ayer me hacía una pregunta que yo creo que es importante que la responda el alcalde. Ajá. Aquí, alcalde, ayer Camila me hacía una pregunta a mí y de hecho he visto varios memes en redes sociales al respecto. El sábado se levantó finalmente el racionamiento después de un año y yo no sé por qué, pero desde el sábado tenemos unos soles impresionantes en Bogotá. Ayer tuvimos un solazo. Quería preguntarle cómo va el balance desde que se levantó el racionamiento y bueno, con estos soles nos preocupamos. En sus cálculos estaban justamente que tengamos esos solazos. ¿Cómo va este tema? Pues miren, nosotros tenemos, y aprovecho esta pregunta porque tal vez no hemos explicado bien algunas cosas, que perdónenme que me extiendo, pero no mucho, les prometo. Y es que la gente nos dice, usted se puso una meta en el año pasado de llegar al 70% y ahorita levantó cuando está en el 41%. Entonces, ¿quién entiende eso? Lo que pasa es que el sistema Chingaza tiene, digamos, como una variación anual normal. La meta del 70% es porque normalmente lo que se llama la curva guía, que es como la curva proyectada ideal del sistema, indica que en octubre debe estar en 70%. Pero es cuando se llena de abril a octubre y luego se desocupa o baja su nivel, digámoslo así, a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Ese es el sistema normal. Entonces hoy estamos por encima de la curva guía. El nivel del sistema Chingaza hoy está por encima de lo que es la curva óptima, digámoslo así, de operación del sistema. Estamos bien. Y ya empezó la temporada de lluvias allá en Chingaza, que va a tener seguramente unos baches, es normal como el de esta semana, pero más o menos desde hace 20 días hemos monitoreado un promedio de aumento suficiente para poder levantar. Entonces, eso es un poco la explicación frente a la versión de los 70% versus el 41%, que es importante tener en cuenta. Ahora, otra cosa importante que tenemos hoy es que hace un año nosotros traíamos de cada 7 litros que consumíamos de agua en Bogotá, de cada 10 litros, 7 venían de Chingaza, el 70%. Hoy no es así. Hoy estamos trayendo más o menos el 45%, o sea, 4,5 litros de cada 10 lo traemos de Chingaza. Estamos trayendo más de Tibitoc, donde pudimos avanzar el año pasado de manera significativa en las obras de optimización y de modernización de esa planta, que es la planta que trata el agua en Zipaquirá, que viene del río Bogotá, y de los embalses de Tominé, de Neusa, de Cisga,
Entonces, eso nos permite hoy estar mejor preparados. Hoy estamos consumiendo con mucha más agua que el año pasado en Chingaza, cerca de 75, 73 millones de metros cúbicos de agua más que el año pasado, y adicional a eso estamos consumiendo menos de Chingaza. Cada día sacamos menos de lo que sacábamos el año pasado. Por eso podemos garantizar que, como lo dije en la rueda de prensa, este próximo año, a partir de ahora, no hay ningún riesgo de que vayamos a racionamiento de nuevo. Ahora, a futuro y en el mediano y largo plazo dependerá ya de medidas que tenemos que tomar y que estamos trabajando en ellas, como por ejemplo traer más agua de Tominé, como por ejemplo buscar aguas subterráneas con la CAR, por ejemplo invertir en la protección de las zonas estratégicas de agua para Bogotá como Chingaza en conservación y restauración, como estudiar el tema de Chingaza 2 o alternativas a Chingaza 2, entre otras. Todo eso lo vamos a hacer para medidas de mediano y largo plazo, y aguas lluvias, aguas tratadas para ciertos usos, todo eso lo vamos a contemplar en las medidas de mediano y largo plazo para que Bogotá no vuelva a tener el problema que vivió. Pero con lo que tenemos hoy ya, no hay ningún riesgo de que el próximo año tengamos riesgo o de posibilidades de llegar a un racionamiento de nuevo. Y un adicional, alcalde, que a mí me dan duro mis compañeros porque dicen que no se le puede recargar solo a los usuarios, pero yo insisto, no se puede bajar la guardia con la pedagogía de pues que los usuarios y los bogotanos sigamos ahorrando agua y no desperdiciemos, no solo en Bogotá, sino a donde vayamos en cualquier parte del mundo. Desperdiciar el agua pues debería ser castigado, así que esa se la recomiendo yo. Así es, no, totalmente de acuerdo, y también para nosotros es importante y va a ser importante en las próximas semanas insistir mucho en ese mensaje. Que se haya levantado el racionamiento no significa que podamos salir a consumir agua como locos. No, tenemos que ser mesurados, ser muy juiciosos en mantener el esfuerzo, mantener la ducha de 3 minutos o menos, y las otras recomendaciones que hemos hecho serán claves mantenerlas, porque el problema del agua de fondo es un problema mundial, no es un problema de Bogotá. En muchas ciudades del mundo está ocurriendo. Entonces, en general, todos tenemos que ser conscientes de eso y reducir el consumo porque podemos reducirlo. Pues es el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, gracias por hablarnos, por atendernos en plena Semana Santa, a propósito del spoiler que hizo usted sobre el metro en sus redes sociales. Feliz resto de día para usted. Muchas gracias a ustedes. Hablaba el alcalde Carlos Fernando de Galán, 12 del día, 45 minutos, pues de las metas que tenían frente al tema del agua, para responderle a Lucas su preocupación, que sé que usted está preguntando por mí, Lucas, porque esa es una preocupación pero vio que la yo tengo respuesta constante fue, en mi ya cabeza.